¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos a punto de iniciar un diplomado, un seminario en salarios. Esta vez espero que nos puedan acompañar todos los amigos de CADEFI. Muchas gracias a CADEFI por la invitación, muchas gracias a ustedes por la atención. Seguramente van a encontrarse con cosas muy interesantes en este seminario. De verdad, para poder entender el tema de salarios, sí es importante conocer no nada más la materia laboral. Por eso este trabajo que vamos a presentarles está diseñado hacia tres entornos o tres materias o tres sitios. La primera parte nos dedicaremos al aspecto laboral. Entendiendo el aspecto laboral, podremos pasar al aspecto fiscal y por último cerraremos con el ámbito de la seguridad social. Espero que esta información les sea útil. Probablemente para algunos hasta les cambie la forma de ver las cosas. Esa es la intención. Recordemos que pues estamos aquí todos para compartir nuestros conocimientos y experiencias. Y sin más preámbulos vamos a hablar como tema inicial de la relación laboral y sus efectos. ¿Okay? En el mundo anglosajón, en el mundo sobre todo de Estados Unidos, algunas partes de Europa, Australia, Canadá, Inglaterra, las llaman también relaciones industriales. ¿Okay? Sobre todo porque por el hecho de la, digamos, del nacimiento de todo el marco protector en el tema de los salarios. Esto surge en Europa básicamente ante la situación que vivían los trabajadores en aquellas épocas, que las condiciones de trabajo eran muy precarias y por ende había muchas limitantes para los trabajadores. Nada más para que tengan una idea, la jornada de trabajo era de 18 horas promedio. Obviamente no había seguridad social, no había un Infonavit, no había pensiones, no había protección contra los riesgos de trabajo. Entonces, pues los obreros llegaron a un extremo de cansancio donde decidieron a través de la huelga, del nacimiento de los sindicatos, donde decidieron moverse, donde decidieron actuar en forma conjunta, en forma agrupada, para lograr o para conseguir mejores condiciones de trabajo. Y se logró precisamente de esos movimientos llamados la Revolución Industrial, pues nació la protección o tutela de la clase trabajadora. Y también surgió la seguridad social, surgieron las cooperativas, los sindicatos, varios efectos tuvo ese movimiento obrero. En México, ustedes tal vez lo recuerden con el movimiento de la Mártires de Río Blanco, la huelga de Cananea, por ahí de principios del siglo XVIII, XIX, fines del XVIII y XIX. Entonces, ese es un poco de historia, nada más para que ustedes vean los cambios que se han suscitado a través del paso de los años. ¿Okay? Si queremos investigar un poquito más de la relación laboral, tenemos, por ejemplo, la democracia industrial, lo que es teóricamente la cuestión sindical, la competitividad, que toda empresa busca ser competitiva, la justicia social, el derecho a los trabajadores y la calidad del trabajo. ¿Okay? Todos esos, podría decirse así, que son los 4 elementos agrupantes del tema laboral. Las relaciones pueden ser de dos naturalezas, individual o colectiva. ¿Okay? Por ejemplo, hagan de cuenta que en esta charla que me está apoyando Cristian en la transmisión, Cristian pertenece a una agrupación de trabajadores conocida como un sindicato obrero. Bueno, y hace una negociación con el patrón.
Esa negociación es colectiva, es una relación colectiva porque está vinculada con más de una persona. Individual, pues su nombre lo dice, es persona a persona, no colectividad, sino persona a persona. ¿Cuáles son esos factores de los salarios o de las relaciones laborales? Pues no olvidemos por lo menos 7 aspectos importantísimos, ¿ok? Primero y antes que nada, el tema de los salarios. En los salarios podemos hablar de 3 tipos de salario, ¿ok? El salario mínimo, para México, hablando de México, el salario mínimo que está reconocido por la Ley Federal de Trabajo, la Constitución misma, el salario profesional a través de un catálogo, y luego tenemos el salario de libre negociación, el que la parte patronal y la parte obrera o la parte trabajadora pactan de común acuerdo cuál va a ser la remuneración. Así que podríamos partir de 3 salarios. El salario, insisto, el salario mínimo, el salario profesional y el salario de libre negociación. Las condiciones de trabajo, eso se pacta a través de los contratos. Yo soy bastante terco, bastante necio, obcecado incluso, hasta puede pensarse que soy excesivamente exigente. Yo siempre he dicho que por favor hagan sus contratos de trabajo. Son una herramienta, desde luego, para las empresas, más que para los trabajadores, que es una obligación su entrega. Lo importante del contrato es para que cualquier cosa que se suscite alrededor de la relación laboral, el patrón puede exhibirlo en caso de una controversia. Ya lo veremos en unos minutos más. La jornada laboral, que ahorita está precisamente discutiéndose si se reduce a 6.5 horas. Sabemos que la jornada laboral es de 8 horas, tenemos la mixta y tenemos la nocturna de 7.5 horas. Entonces estamos ante un escenario de una posible reforma. Todavía no lo sabemos, pero se está estudiando en relación a ese tema. Algo muy importante que no deben olvidar las empresas es la capacitación de sus trabajadores. Hay 2 tipos, digámoslo así, de capacitación, ¿ok? Lo que es en sí la capacitación y lo que es en sí el adiestramiento. Ya también platicaremos de eso mucho más a detalle cuando estemos en comisiones mixtas laborales. La seguridad y higiene, tema muy importante que también abundaremos. Los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, sabremos cuáles son de veras los riesgos laborales, y en algunos casos la previsión social, que verán que es una excelente herramienta para lograr mejorar el clima laboral. Estos podrían decirse a grandes rasgos son factores de la relación laboral. ¿Cómo se clasifican las relaciones de trabajo? Pues mire, por tipo de actividad, por la antigüedad, por el tiempo o por la materia origen del contrato. ¿Cuál es la función de las relaciones de trabajo? Administra normales de trabajo, pues contratar al personal, gestionar los posibles conflictos que se susciten alrededor de la relación, negociar de manera individual y colectiva, y por último, defender los intereses de la compañía o empresa en la que se suscitan esas relaciones laborales. Los actores, por un lado el patrón, y por el lado del trabajador, la segunda parte. Ambos tienen obligaciones que deben de observar y prohibiciones que deben de no infringir. ¿Okay? Esto es muy importante para no dar pie a un conflicto o una demanda. Miren, la ley del trabajo tiene más de 1000 artículos.
Digo, no voy a meterme a más leyes más que esta. Es impresionantemente extensa. Es una de las leyes, entre el Código Civil y el Código de Comercio y la Ley del Trabajo, no, hablamos de 7,000 artículos. Más o menos para que tengan una idea de la magnitud de información que debemos en dado momento de conocer. Hay un artículo 21 del Código Civil Federal que establece que la ignorancia de las leyes no exime o no libera de responsabilidad. ¡Qué terrible! Porque si yo no sé, eso no significa que sea obstáculo, que sea óbice para que se me aplique lo que tenga que aplicárseme. Entonces es muy importante, pues en dado momento, sobre todo los que vivimos en el área contributiva, en el área tributaria, en el área de las relaciones laborales, que normalmente son entre abogados, contadores o administradores, pues conocer no todo, pero sí lo más importante, lo más relevante. Yo eso lo he bautizado, yo le he puesto un nombre, ¿ok? Ideal sería que pues, pudiéramos conocer los 1,000 y tantos artículos que tiene la Ley del Trabajo. Rebasa los 1,000, más sus reglamentos, tiene 6, fíjense nada más, más las normas oficiales mexicanas, 44, más las tesis que se han ido sentando a través del paso de los años y la experiencia en tribunales. Entonces, híjole, como se dan cuenta, son temas bastante extensos. Nada más hablamos del marco laboral ahorita. Nos falta el fiscal, nos falta la seguridad social. Bueno, ¿qué es lo importante entonces? Lo que podemos controlar. Lo que está a nuestro alcance y lo podemos controlar. Eso es lo importante. Lo importante es conocer lo importante y tratar de controlarlo. En la medida en que yo lo controle, en la medida en que yo lo observe, reduzco notoriamente las dificultades. Tanto en la aplicación, tanto en la interpretación, o tanto en los conflictos. Es decir, no quiero ser sancionado, no quiero ser demandado, quiero aplicar correctamente las cosas. Bueno, ¿qué debo de hacer? Pues, conoce lo más importante. Es que es importante todo, sí, pero siempre hay algo un poquitito más importante. Miren, yo a esto lo llamo la Biblia laboral. No es porque sea lo único, no, pero es vital por lo menos, que conozcamos el alcance de estos 12 artículos, que yo los bauticé como la Biblia laboral o las recomendaciones, donde pueden suscitarse los problemas, los más graves. Porque problemas puede haber siempre, pero los más delicados pueden estar aquí. ¿Ok? Y esto está bajo mi control, porque solo es que yo lo conozca. Al yo conocerlo y saber su alcance y contenido, me obliga a aplicar disciplina para que no se cometan errores ni de ellos se deriven consecuencias. Artículo 784. En resumen, se llama la carga de la prueba. Nosotros como patrones tenemos la carga probatoria. En el 804 está la obligación de exhibir, de conservar y exhibir documentos. No me digan que no lo podemos hacer. Por favor, está bajo mi control. ¿Ok? El 805 es en qué momento los voy a exhibir. El 132, mis obligaciones como patrón, ¿las conozco? Pues hay que recorrerlas para ver si las estoy acatando, para ver que no tenga yo una contingencia. 133, lo que está prohibido para el patrón. Oiga, pues si eso está prohibido,
pues evito la comisión de esas conductas. Artículo 5, lo que se vuelve nulo en dado caso de que se plasmen los contratos. Entonces, evitaré lo que dice el 5, así de simple. El 6, la tutela y naturaleza del trabajo. El 18, cómo se interpreta la materia laboral. Ahorita lo van a ver cómo es la forma de interpretar. Los principios laborales en el 17, el trabajador estará protegido gracias al artículo 685. En materia de la relación laboral siempre se presumirá conforme al artículo 21. Y algo que es muy importante, determinen el servicio que va a prestar la persona, determínenlo. Nada de conceptos como ayudante general, auxiliar universal, por favor. Eso no define las funciones. Y entonces el trabajador no está obligado a hacer más allá de lo que sea capaz de realizar de acuerdo a sus aptitudes. Por eso es muy importante establecer el servicio. Yo aquí he recomendado, como parte integrante de una administración eficiente de la relación laboral, hacer los perfiles de puesto o profesiogramas, es decir, lo que cada trabajador debe hacer como tarea, estableciendo de manera clara las funciones a través de un profesiograma o un perfil de puestos y un tabulador de salarios o un sistema de remuneraciones. Puede haber, voy a pensar, 3 contadores en la empresa, pero los 3 están recibiendo percepciones diferentes. Uno vaya a imaginar 10, otro 15 y otro 20. El de 10 se siente insatisfecho porque dice, yo también soy contador y estoy cobrando nada más 10,000, ¿por qué? Y puede generar un conflicto. Pero si el profesiograma dice que el contador C solo hace 5 tareas, pero el contador A, que gana 20, hace 25 tareas, queda muy claro que es perfectamente válido diferenciar los salarios. Acuérdense, tenemos una disposición que establece que a trabajo igual, salario igual, pero aquí el trabajo no es el mismo, son trabajos diferentes. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde? ¿Dónde está establecido? Bueno, cuando puedan, por favor, ayúdenme con estos 12 puntos. No les van a hacer daño. Palabra que no. El contenido de los artículos 784 y 804 de la Ley del Trabajo nos obligan a comprobar una serie de extremos, sobre todo delicados cuando hay demandas laborales, y no importando el tipo de negocio, tamaño, industria, sector al que le aplique. ¿Ok? Porque eso nos obliga a conservar evidencia, lo que yo llamo disciplina y control interno. Miren, yo he descubierto, con el paso de tantos años en estos medios, me gustan mucho los salarios. Yo inicié mi vida laboral en el tema de salarios hace ya, 40 y tantos años, casi 50 años. Estaba yo de administrador de personal de una dependencia de gobierno, pero no como director, desde luego. Empecé como encargado de nóminas. Tenía muchos trabajadores en aquel entonces, cerca de 3,000 en esa dependencia, cuando era el departamento del DF. Y pues me llamaron mucho la atención y desde entonces traté de inmiscuirme más en los temas y de alguna manera mucha gente me ubica por seguridad social, porque yo me especialicé o traté de especializarme en seguridad social, pero me di cuenta de que era incompleto lo que yo sabía porque me faltaba laboral y me faltaba fiscal, y con el paso de los años traté de ir dominando esas materias, y les puedo asegurar, por más que uno intente, nunca uno deja de aprender. Nunca deja uno de aprender.
De verdad es impresionante el cúmulo de disposiciones, de nuevas disposiciones, de reformas. Entonces no acaba uno. Entonces es apasionante, al menos a mí me apasiona y espero que a ustedes después de esta charla, de este seminario, les pase lo mismo. Bueno, las empresas, en mi teoría, en este tema laboral, o sea, su relación con sus trabajadores, enfrentan 3 problemas, nada más 3. ¿Cuáles son esas 3? Control interno, que luego no es muy eficiente, o sea, evidencias, documentos, políticas, procesos, procedimientos. Control interno básico, y no nada más para laboral, pero en general para todo, pero para laboral en particular, ahí tenemos una falla. La segunda falla, no somos ordenados, organizados o disciplinados. Y se los digo por experiencia, yo también he sido patrón. En una época de mi vida que tenía yo un negocio, bueno, tuve varios negocios y en uno de ellos, donde era yo patrón, a pesar de lo que sabía, era desidioso, desorganizado. Y cuando hubo la crisis del famoso 94, ¿se acuerdan? El error de diciembre, pues yo me vi afectado económicamente severamente por esa situación, a tal grado de que tuve que cerrar algunos negocios que tenía yo en ese entonces, que había logrado construir con mucho esfuerzo y sacrificio, ahorro, y era parte de mi patrimonio. Y ante la crisis, como la que pasamos ahorita por la pandemia, me vi en la necesidad de prescindir de los servicios de varios colaboradores, que curiosamente, después de que estuvieron trabajando para mí y que juraron lealtad y respeto y qué sé yo, pues volvieron mis adversarios y terminamos en la Junta de Conciliación en aquel entonces, pues discutiendo la separación. Me arrastraron, se los digo con honestidad, me pusieron una pela, no hombre. Y ahí descubrí precisamente lo que les acabo de decir, que no sabía yo lo que sé ahora, ¿ok? Aprendí la lección, después ya participé en una empresa de gobierno, de un estado. Ahí tenía yo 7,000 colaboradores, 7,000 y fracción colaboradores. No, pero ya con la experiencia del 94, pues fue otra historia. Entonces, como les comento, es muy importante el orden, la disciplina y la organización, que para mí es el segundo punto. Primero el control interno y segundo la disciplina, el orden. Y el tercer punto que yo veo como frágil en las organizaciones, en todos nosotros, es el conocimiento. Si no conocemos, dice un dicho, ¿no? Bendita ignorancia. Está mejor sin saber que sabiendo. Sí, pero estamos navegando sin rumbo. Nos subimos a una embarcación que no tiene capitán, no tiene timón, no tiene motor, y remamos todos en forma diferente. Lo único que va a pasar es que nos vamos a agotar. Incluso nos podemos quedar varados en medio de este mar y terminar por fenecer ante la inclemencia del calor o del viento, o de las olas, qué sé yo. O sea, perdón por hacer esta apología, pero a eso quiero llegar. Importante el conocimiento. Bueno, en la parte de control interno y disciplina yo no puedo ayudar, pero sí puedo ayudar en la parte del conocimiento. Ustedes traten de aplicar estos 2 primeros y verán cómo se reduce de manera significativa el margen de riesgo. Voy a platicar un poquito de esos artículos que les acabo de mencionar. Miren, el artículo 784 de la Ley Federal de Trabajo, ya con su reforma, dice que el Tribunal de Justicia Laboral
va a eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios pueda conseguir la información. Y va a ser requerido el patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con leyes tiene obligación de conservar. Y dice la parte que me interesa, bajo el apercibimiento que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. No las pruebas, lo que alegue. Fíjense. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Se le pagó a un trabajador que laboró el día festivo. Quiero pensar, laboró un día festivo de los que tiene el año, de los 7 que tiene el año, y resulta que no le puse festivo laborado, le puse compensación, le puse gratificación, como le haya bautizado el nombre. Ese trabajador, pues sí está inconforme con la empresa por otras cosas, otros motivos. Y resulta que va y reclama laboralmente, pues que ha trabajado los festivos y que la empresa no se los ha pagado. El tribunal lo va a escuchar y le va a decir, ok, está bien, dices que no te los han pagado, no, así es. Entonces va a citar a que comparezca la parte demandada para que aclare el dicho del trabajador. Ustedes van a llegar con sus evidencias, pero el concepto que él reclama, que es pago de festivo, pues tiene un nombre distinto en su nómina o en sus conceptos de pago. Bono, compensación, gratificación, como lo quieran llamar. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que nos van a condenar al pago. Es decir, se volvería un doble pago. Por eso yo siempre he dicho, cuando paguen lo que tengan que pagar, pónganle el apellido que le corresponda. Pónganselo. Para que no tengamos el riesgo de un doble pago. Luego el trabajador, por cualquier insignificancia, nos llega a demandar, de verdad. Hoy era nuestro gran amigo, nuestro gran compañero y cuate. El día de mañana, el día de pasado mañana, resulta el peor adversario de las empresas. Y como hay excesiva tutela hacia la parte trabajadora, pues hay que prever cualquier posible contingencia. Todo esto es económico y esto es lo que hay que evitar. Estamos protegiendo el patrimonio. Y la única manera de proteger el patrimonio es blindándolo. Una de las áreas de blindaje es el área laboral. Olvídense en este momento del área fiscal. Es una de las áreas que hay que blindar. Por eso es esta charla, por eso este seminario, para fortalecerlos en este rubro y que ustedes así paulatinamente vayan fortaleciendo todos los rubros de una empresa. No todo el litigio. A lo mejor me dicen, no, pues nos vamos a juicio y la vamos a ganar. No digo que no se pueda ganar. Lo que digo es que no todos quieren pelear. Muchos contribuyentes, muchos empresarios no gastan en abogados, no gastan en defensa. Hace poco me planteó un asunto un conocido, me dice, oiga, fíjese que no compareció el patrón a un citatorio del Centro de Conciliación. Digo, sí, y compareció su abogado y comparecí yo, que soy su hermano. Esto me lo platicó. Le dije, pero digo, la comparecencia tiene que ser personal, no puede ser con representante. Sí, no sabíamos. Bueno, pues me multaron por no comparecer con 5,000 pesos, cerca de 5,000 pesos. El trabajador estaba demandando 15,000 o 20,000, que al final de cuentas consiguió. Y había trabajado unos días nada más, alegó un despido injustificado.